Para empezar, les hablaremos de la teoría del consumidor. La teoría del consumidor es una rama de la microeconomía que estudia el comportamiento de un agente económico en su carácter de consumidor de bienes y de servicios encaminada a la obtención de la curva de demanda del consumidor para los distintos bienes. La teoría neoclásica del consumidor es la más extendida. Esta se basa en 1. Las preferencias. 2. La restricción presupuestaria. Una premisa de la teoría neoclásica del consumidor es el concepto de utilidad marginal decreciente. A medida que aumenta el consumo de un bien, la utilidad otorgada por el consumo de cada bien adicional va disminuyendo. Algunas variaciones de la teoría neoclásica son: el comportamiento egoísta puede ser sustituido por el comportamiento influido por el grupo social sin tener que eliminar el supuesto de racionalidad. Se sustituye el supuesto de información perfecta por el de información imperfecta. Vamos a continuar con teoría del productor. Es uno de los temas microeconómicos más importantes y se centran en las preferencias, la demanda y conducta de los consumidores. Bajo los supuestos que engloban a la teoría del productor, se puede analizar la oferta y conducta de los productores. Para continuar, les hablaremos sobre utilidad de consumidor. La utilidad del consumidor es el concepto central de la teoría de demanda de los consumidores, la rama de la economía dedicada al estudio del comportamiento de los consumidores. La teoría de la utilidad fue acuñada en 1700 por Jeremy Bentham para referirse a la satisfacción de los deseos y necesidades y el desarrollo de la teoría de que la gente está motivada por el deseo para maximizar la utilidad. Por el lado del productor, analiza su costo de oportunidad con los precios de los factores para poder crear sus productos, es decir, cuánto le cuesta N unidades de trabajo y N unidades de capital para producir y que a su vez incurra en el mínimo costo para maximizar su beneficio. Curvas y mapas de indiferencia. Una curva de indiferencia representa todas las cestas de consumo que reporta un determinado nivel de satisfacción a un individuo. Un mapa de curvas de indiferencia es el conjunto de curvas de indiferencia que describen las preferencias de una persona sobre todas las cestas de bienes posibles. Curva de precio-consumo es el locus geométrico de todas las combinaciones óptimas cuando cambia su precio. Es un ejercicio de estática comparativa. Si el precio, por ejemplo, del bien en el eje vertical se mantiene constante y también se mantiene constante el ingreso del consumidor, interesa entonces conocer el óptimo del consumidor. Si el precio del bien en el eje vertical cambia, uno puede esperar que si el precio cae, la cantidad demandada se incrementa. Este sería el caso cuando el bien es ordinario. Curva de ingreso-consumo. La curva de ingreso-consumo es el lugar geométrico que surge de la unión de las diferentes combinaciones óptimas obtenidas cuando el ingreso del consumidor varía. La SIG tiene pendiente positiva cuando ambos bienes son normales. La SIG tiene pendiente negativa cuando uno de los bienes es inferior. La SIG es horizontal o vertical cuando uno de los bienes no responde al ingreso. Recordamos que en economía, la única manera que tiene el individuo de maximizar su beneficio y alcanzar un mejor nivel de vida es aumentando sus ingresos, por lo que los empresarios, como responsabilidad social, tendrán que pagar bien a los factores de la producción para que haya una mejor distribución de la riqueza. La comunidad alcance un mejor nivel de vida para que haya crecimiento y desarrollo. Las curvas de Engel. En economía, la curva de Engel muestra la relación existente entre la cantidad demandada de un bien o servicio y la renta del consumidor, es decir, cómo varía la cantidad demandada al cambiar su renta. Las curvas de Engel se obtienen a partir de la curva de renta-consumo y relacionan la cantidad consumida de un bien con la renta. Si el bien es normal, la curva de Engel tiene pendiente positiva. Si el bien es inferior, la curva de Engel tiene pendiente negativa. Producción con insumo fijo y uno variable. Etapas de la producción.
Teoría de la producción. La producción es el proceso de creación de los bienes y servicios que la población puede adquirir para consumirlos y satisfacer sus necesidades. Los principales supuestos de la función de producción son: cada uno de los factores de producción utilizados se pueden dividir en forma infinita. Es posible cualquier combinación de insumos utilizados para crear una determinada cantidad de producción. Cualquier cambio en los factores de productivos trae apretado un cambio en la magnitud total de la producción, por muy pequeña que sea. Existe una interdependencia funcional entre los factores productivos utilizados y el valor de la producción total. Clasificación y combinación de insumos. Las clasificaciones más importantes son fijos y variables, divisibles e indivisibles, versátiles y específicos. Producción con dos insumos variables, isocuanta. En microeconomía neoclásica, una isocuanta representa diferentes combinaciones de factores que proporciona una misma cantidad de producto. En economía, las isocuantas son la representación gráfica de cómo afecta al nivel de producción las distintas combinaciones de factores de producción, inputs o insumos posibles. Producción con dos insumos variables. La producción con dos insumos variables, isocuantas, sucede cuando la empresa solo tiene dos factores de producción, es decir, el trabajo y la capital, ambos variables. Este tipo de situación es denominada a largo plazo. Si la isocuanta es más alta, indica una mayor cantidad de producción, pero si la isocuanta es más baja, indica una menor cantidad de producción. Isocostos. Un isocosto expresa las diferentes combinaciones de capital y trabajo que una empresa puede adquirir, dado el desembolso total de la empresa y los precios de los factores. Costes a corto y largo plazo. Los costos de producción dependen directamente del tiempo requerido para realizar los ajustes sobre las cantidades de factores productivos, debido a que el empleo de estos factores puede variar en el tiempo y su utilización implica un costo, dependiendo del tiempo en que sea utilizado. Cada factor y el costo que esto genera variará el costo de la producción a corto o largo plazo. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink tonight.